Perashá Kitizá. Cuando Moshe sube por 40 días a Har Sinai, deja a Aarón, su hermano, y Hur, su sobrino, encargados del pueblo. Al ver que Moshe se demora, el pueblo decidió crear un ídolo para que los guíe en vez de Moshe. ¿Qué hace un líder ante una situación así? El Midrash nos cuenta que Hur fue el primero que salió en contra de ellos y se negó completamente de hacer el ídolo. Al ver eso, el pueblo mata a Hur. Después se acercaron a Aarón y él, que siempre buscaba la paz, aceptó. Y para ganar tiempo les dijo que vayan a traer todo el oro que tengan y al final eso terminó, como todos sabemos, en el pecado del becerro de oro. Vemos aquí dos comportamientos distintos. El primero, el de Hur, un liderazgo duro que no quería escuchar nada de los sentimientos del pueblo. Y el otro, Aarón, que se puso de su lado como uno de ellos. Ambos fracasaron en su misión. Pero Moshe tenía las dos partes. También era duro y sabía poner límites, y a la vez bajaba a entender al pueblo en su situación. Y por eso primero rompió las tablas, enseñando que él también estaba en problemas, y después sale en contra de ellos, como destruyendo el becerro de oro, y castiga a los pecadores. Cada uno de nosotros es un líder, ya sea en la oficina, con los amigos, o en su propia casa. Tenemos que aprender de Moshe a poner los límites necesarios, y a la vez entender y ponerse en los zapatos del otro. Por otra parte, en Haftará nos cuenta la lucha de Eliyahu Naví contra la idolatría que hacía en la tierra de Israel. Al igual que en nuestra Perashá, también vemos cómo Moshe castiga a los que sirvieron al becerro. En Haftará, Eliyahu Naví junta a todo el pueblo de Israel con los profetas de una idolatría llamada Baal, y les dijo: ¿hasta cuándo van a estar entre dos caminos? Si Hashem es su Dios, síganle únicamente a él. Y si Baal, el dios de la idolatría es vuestro Dios, síganle a él. Entonces, ¿qué hizo? Les dijo lo siguiente a los profetas: cada uno va a hacer un altar con un sacrificio, y el Dios que envíe fuego del cielo para consumir ese sacrificio, ese justo será nuestro Dios. Y todos le seguiremos a él. Entonces primero comenzaron los profetas de la idolatría de Baal, y no ocurrió nada. Eliyahu Naví les decía que griten más fuerte, que a lo mejor que estaba dormido. Luego Eliyahu Naví construyó su altar, puso mucha agua alrededor y le rezó a Hashem que le responda, y directo bajó un fuego y consumió todo. Y así es como termina la Haftará, cuando el pueblo dio eso y anunció: Hashem Hu Elohim es nuestro único Dios. A veces también nos encontramos en los dos caminos. Entonces tenemos que ver si realmente creemos en Hashem. Tenemos que seguirlo con todas nuestras fuerzas, sin desviarnos. Y no estar un poco aquí, un poco ahí, sino si vamos con uno y hasta el final. Como dijimos, en nuestra Perashá se construye el becerro de oro y también vemos que se destruyen las tablas. Pero aunque se rompieron, hubieron nuevas tablas. Así Leabdil, el Fatarot. Pasa hoy, por ejemplo, con los teléfonos, con cualquier cosa que se rompió. No pasa nada, se compra otro. Hoy en día todo es desechable. Todo existe, cualquier cosa existe desechable. Pero la realidad es que el caso que se destruyeron las primeras tablas era una tragedia. Como nuestros sabios nos dicen, que las segundas no eran como las primeras, ya que las primeras fueron hechas por Dios. Y cada letra perforaba hasta la otra roca, y habían dos milagros que pasaban al perforar la roca. El primero es que el otro lado, las letras se ven al revés, se tendría que ver al revés. Y la segunda es que si hay una letra redonda, como la Samej, entonces se caería. Entonces aquí pasaba estos dos milagros, que es que desde el otro lado se veía la letra igual y no inversa. Y también que las letras redondas flotaban. Y la pregunta es, que sabemos que a Hashem no le gusta hacer así tan milagros, porque sí. Entonces, ¿para qué eran necesarios estos milagros? No era necesario. Entonces, la realidad es que dentro de estas tablas era la esencia de qué pasaba en las tablas antiguamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaba en su tiempo? ¿Cómo eran las cosas? Y no... Antiguamente las tablas perforaban, ¿qué quiere decir? Que cuando hacía una persona una mitzvah, perforaba hasta fondo. Y cuando estudiaba la Torah, la persona inmediatamente provocaba que hiciera un cambio. Pero hoy en día no es así.
y solo por fuera, incluso que la persona estudie Torah o que haga todas las mitzvot, pero no la aplicamos. A lo mejor algo más mejoramos o intentamos, pero no es lo mismo que como era antes. Antes uno hacía una mitzvah, y hacía impacto para ser mejor persona. Hoy en día hacemos todas las mitzvot y no sentimos ese impacto. La diferencia es que las primeras lujot, las primeras tablas de la ley, hacían un cambio inmediatamente, pero las segundas requiere un esfuerzo adicional. No es suficiente hacer la mitzvah, sino intentar interiorizarla en nuestro corazón, que nos impacte y nos ayude a cambiar. Tenemos que esforzarnos para perforar y penetrar hasta lo máximo y crecer y mejorar y acercarse más a Hashem. Después del pecado del becerro de oro, que se compara con una novia que le está siendo infiel a su novio en el día del matrimonio, Hashem le revela a Moshe los 13 atributos de misericordia. Y el tip es que esos 13 atributos son como unos códigos que nos enseñan también a nosotros a saber perdonar. Perdonar a la gente que nos rodea y, más importante aún, perdonarnos a nosotros mismos. Porque esos tropiezos que tenemos en la vida son la mejor oportunidad para comenzar de nuevo, pero de una forma más inteligente y más segura. Entonces, que Bezrat Hashem que podamos reflexionar en estos puntos, en lo que dijimos al principio, que cada persona tiene que ser un líder, lo que tenía Moshe Rabbeinu, saber poner los límites y también, por otra parte, bajar al zapato del prójimo, saber y sufrir y sentir los sentimientos y los problemas del compañero. Y también, como dijimos, que el Haftará, que tenemos que estar en un solo camino, con Hashem solamente, y ir hasta fondo con él y hacer al máximo y forzarnos al máximo. Entonces, que Bezrat Hashem, a través de estos puntos que reflexionemos, podamos así apresurar y llegar al Mashiach. Amén. Amén.